En las últimas semanas el país ha conocido nuevos casos de corrupción. Médicos otorgando licencias fraudulentas a sus colegas. Integrantes del Ministerio Público cuya misión es prevenir y perseguir el delito, sorprendidos, birlando el erario nacional. Larga es la lista. Más de 25.000 funcionarios del aparato estatal han mancillado la fe pública. Al parecer, ya no hay institución del Estado que se libre de este baldón que ha caído sobre la función pública. El daño es enorme, no solo cuantitativo por los montos que irrogan y que deben pagar todos los chilenos honestos, sino que, lo más grave, es que reabre un falso debate y de paso entrega argumentos para quienes livianamente persiguen deteriorar aún más la cosa pública en beneficio del mundo privado. Los paladines del actual sistema económico y político, que no solo están en la derecha, sino transversalmente se han ubicado en casi la totalidad del arco político, rasgan vestiduras por este escándalo. Sin embargo, frente a los actos de corrupción del alto mando de carabineros y del ejército, mantienen silencio. El mismo silencio que mantienen, o muy poco se oye, de los vericuetos oscuros en los que Hermosilla corrompió a un número indefinido de miembros del alto poder judicial. ¿Y qué decir de uno de los cabecillas civiles de la dictadura, Hernán Chadwick, que ha gozado de su complicidad, que ha gozado de la complicidad de la prensa oficial para que de su caso poco se ventile, poco se diga? Ha declarado ante el Ministerio Público, según se sabe extraoficialmente, pero ningún medio cubrió esa diligencia, esa noticia. Había que flanquearlo. Es peligroso que pueda, en un arrebato de cordura o locura, ventilar nombres de políticos, jueces, grandes empresarios vinculados o involucrados en actos ilícitos. Se trata de invisibilizarlo, a Hernán Chadwick, hasta convertirlo en un tema irrelevante. Chile, la mayoría de sus habitantes, a veces perplejos, otras veces atónitos, observan cómo el país se hunde en la putrefacción moral, caldo de cultivo para quienes enarbolan recetas simplistas para resolver dicha crisis y que no son otras repetidas en muchas latitudes y que siempre se sustentan en la represión a la misma ciudadanía que pide fin a la impunidad y en la jibarización del Estado, como viene siendo la sistemática política del nuevo orden que se impone peligrosamente en muchos países de nuestro planeta. Sin embargo, esta corrupción que vive el país no es la causa de nada. Estas conductas son la consecuencia de una política sistemática que se aplicó sostenidamente hace varias décadas en nuestro país, que instaló el paradigma monetarista, generando una competencia desenfrenada por el consumo, el exitismo personal, y abjuró de todo aquello vinculado a lo público, convirtiendo derechos en negocios privados y vaciando de contenido todo aquello vinculado a las corrientes humanistas que resaltaban valores y principios de larga data, como la austeridad, la prudencia, la solidaridad, etc. Valores que son la antítesis justamente del monetarismo que exacerba el dinero como Dios de todas las relaciones sociales hasta convertir a los seres en entes hedonistas, presas fáciles de quienes corrompen. Nuestro país está hoy mostrando la consecuencia de años de vaciamiento sostenido de valores. Hoy da lo mismo ser derecho que ladrón. Nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Todo es igual. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, como rezaba el tango Cambalache. Chile cuesta abajo en la rodada. La esperanza, no obstante, la decadencia de esta, son sus hombres y mujeres de trabajo. La inmensa mayoría que hace andar este país. Los que desde muy temprano echan a andar el transporte público, abren las panaderías y los almacenes, los profesores y profesoras que hacen patria concurriendo fatigados y mal reconocidos a desarrollar la educación a pesar de los malos tratos que reciben, el personal de la salud, de los hospitales públicos y de los de la salud municipalizada que día a día enfrentan a millones que demandan recibir atención sanitaria con cada vez menos recursos. Ellos y ellas son la esperanza para acabar con esta lacra que se ha instalado en nuestro país y que corroe casi todas las instituciones del Estado, poniendo en peligro ya la propia democracia, pues sin justicia la impunidad y el saqueo continuarán. La fuerza para terminar con los inescrupulosos que se han tomado las instituciones del país radica justamente en eso, en la gente sencilla. A ello debemos apelar.
Hola amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a la 7ª temporada de Debate Social. Esta es la edición número 281 de nuestro programa Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube en @canal.social. Les pedimos que se suscriban al canal, pongan me gusta y nos compartan en sus redes sociales. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a la periodista Ana Muga Sáez en la dirección, a Javier Márquez en la difusión y redes, a Patricio Núñez en los controles y a Ariel Acevedo en la transmisión audiovisual. Bueno, esta semana se mantiene la paralización de trabajadores de CONAF. Pese a la renuncia de la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, los trabajadores de CONAF mantienen su movilización y exigen la reversión inmediata de todos los cambios estructurales realizados, incluyendo la eliminación de la gerencia de fiscalización y evaluación ambiental y del gerente designado de incendio, Jorge Salinas. Todo esto en el marco de la transición de la CONAF al Servicio Nacional Forestal SERNAFOR. Según reportan desde la Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, la FENASIC, a la paralización que ya lleva 14 días, se han plegado más de 1.600 trabajadores de un total de 2.200. Los trabajadores movilizados de CONAF continuarán ahora las conversaciones con el nuevo director ejecutivo respecto a las demandas de los trabajadores en las distintas regiones, así como certidumbre para ellos respecto a las transformaciones que se iniciaron en la estructura de CONAF para convertirlo en un servicio público. Antes de irnos al corte musical, tenemos un gran invitado. Queremos saludar a la Radio Universidad de Chile por su merecido reconocimiento que ha recibido por privilegiar la música nacional. De más está decir que esta es una de las pocas radios públicas que hay en el país que de manera permanente ha abierto sus puertas para programas que efectivamente tienen una mirada diferente a quienes generalmente se suman al coro de la obsecuencia con las instituciones del Estado. Bueno, este programa es una expresión de ello. Así que nos sumamos a las felicitaciones a su director, a su equipo periodístico, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a sus controladores. A todos ellos también un gran saludo y nuestro reconocimiento. Así que vamos al corte musical con el tema Basta del Grupo Nacional Los Vázquez y volvemos con un gran invitado, Felipe Portales. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 FM del dial FM de Universidad de Chile, en la radio que piensa, y en su señal online y por streaming a través de YouTube, @canal.social. Bueno, hoy estamos junto al sociólogo, escritor, investigador, historiador, devenido en historiador, Felipe Portales. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Pucha, qué bueno tenerte aquí en nuestro programa. Bueno, una pequeña presentación para quienes no ubican. Entiendo que nuestro auditor de Radio Universidad de Chile muchos lo deben conocer. Es sociólogo de la Universidad Católica de Chile, fue profesor visitante de la Universidad de Columbia entre 1984 y 1985, asesor de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1994 y 1996 y profesor de la Universidad de Chile. Entre sus publicaciones destacan varios libros, los ensayos ¿Qué son los derechos humanos? Premio Concurso Vicaría de la Solidaridad del año 1978. Es autor además de los libros Chile, una democracia tutelada del 2001, que aquí lo tenemos. Un libro que pensamos que debieran tenerlo todos los políticos, todos los dirigentes. Es muy importante este libro porque permite tener una visión muy rigurosa de lo que fue el periodo del tránsito de la dictadura a la democracia y todos los vericuetos que se hicieron justamente para pactar, cosas que son bastante interesantes e importantes conocer. Y además los mitos de la democracia chilena en 2 volúmenes, 1 y 2, Historias desconocidas de Chile, 2 volúmenes, Historias desconocidas, aquí está, un libro muy interesante, y su último libro, entiendo, El Vaticano y la pedofilia, del 2022. El Evangelio ausente. Claro. El Evangelio ausente, sí. Bueno, bienvenido, Felipe. Comencemos, si te parece, a hacer un pequeño recuento, porque tú con este libro, Chile, una democracia tutelada, lo bueno que entrega a, yo diría, a los cientistas sociales, que es relevante que lo puedan conocer, cómo fue este tránsito
y además con mucha rigurosidad en la fuente, que es lo importante porque siempre un libro de esto es objeto de debate. Pero puede permitir tener ese conocimiento. Hagamos un pequeño recorrido desde lo que fue ese proceso, que lo manejas muy bien tú, a fines de los 80, principios de los 90, y lo que ha transcurrido en estos 35 años. ¿Te parece? Perfecto. Mira, lo primero que habría que tener en cuenta es la cosa aparentemente absurda de que desde los años 90 hemos elegido 6 veces presidentes de centro izquierda y sigue plenamente vigente el modelo impuesto por Pinochet, el modelo económico, social y cultural impuesto por Pinochet. Entonces eso no calza. Algo dice, sí. No calza. Y entonces, el que da la respuesta, en definitiva, no sé yo, es Edgardo Benninger, en un libro que escribió en 1997, que, entre paréntesis, Democracia en Chile, lecciones para la gobernabilidad. Lo digo porque está en PDF. Cualquier auditor puede acceder a él gratis en su internet. Democracia en Chile, lecciones para la gobernabilidad. Donde él dice que el liderazgo de la concertación a fines de los 80 llegó a una convergencia, es la palabra que él usa, con la derecha en su pensamiento económico. Convergencia que políticamente no se podía reconocer. Lo dice sin tapujos en la página 369. Y ahí uno empieza a entender todo. Todo se ilumina. Claro. Él no alcanza a decir, porque habría sido demasiado ya grotesco, que en 1989, para lograr que la población no se diera cuenta de esta derechización, el liderazgo de la concertación le regaló a la futura oposición de derecha la mayoría parlamentaria, algo inédito en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque los quórum que establecía la Constitución original, pensando en que Pinochet iba a ser confirmado el 88, eran que pudiera, reconociendo que la derecha no tenía mayoría, igual sacar las leyes. Entonces se estableció un sistema de que las leyes se aprobaban por mayoría absoluta en una Cámara y 1/3 solamente en otra. Claro, porque Pinochet iba a tener mayoría absoluta en el Senado con los senadores designados. Así es. Y iba a alcanzar a tener el 1/3 en la Cámara. Pero ese prospecto, después que perdió Pinochet, igual iba a favorecer a la concertación, porque al revés, la concertación iba a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados e iba a alcanzar a tener el 1/3 en el Senado, porque el Senado original estaba compuesto de 2 por región, en ese tiempo 13 por 2, 26, más 9, 35. Y la concertación sí o sí iba a elegir un senador en cada región. Es decir, iba a elegir 13. Y con la posibilidad de duplicar en alguna. Y con la posibilidad, Sí. pero aunque no duplicara, iba a tener 13. Exacto, tenía la... Mínimo, 13. Y el 1/3 de 35 es 12. Exacto. Entonces, sin leer y escribir, la concertación no solo iba a derrotar a Pinochet, sino que el futuro presidente, que iba a ser Elwin, iba a tener mayoría parlamentaria simple, por lo menos. Eso lo regaló el liderazgo de la concertación, y de manera que hasta el día de hoy prácticamente ningún chileno lo sabe. Porque esto además fue elaborado en un paquete de 54 reformas y por supuesto ni la concertación ni la derecha, que era la beneficiada, iba a decirlo. Pero sobre esas bases se empezó a construir. Eso es una cosa increíble. ¿Y por qué lo hizo? Porque claro, si no tenía mayoría parlamentaria le podía echar la culpa a que no tenía mayoría parlamentaria. Para hacer las transformaciones que habían prometido. En cambio, si se quedaba con esa mayoría parlamentaria, iba a quedar pésimo frente a su base electoral y social. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pasó otra cosa absurda, casi inédita además en la historia de la humanidad, que el liderazgo de la concertación, a través de una serie de políticas solapadas también, virtualmente destruyó todos los medios de comunicación escritos de la centroizquierda. Análisis, APSI, Hoy, Cauce, La Época, Fortín Mapocho. No los destruyó Pinochet, no, los destruyó la concertación. ¿Cómo? A través de la discriminación del avisaje estatal, a través de que se compraban algunas revistas por algunos personeros para liquidarlas, a través de bloqueos de fondos extranjeros, ¿no? Es una vergüenza que nadie sabe. Si es increíble cómo el éxito que ha tenido el liderazgo de la concertación para ocultar todas las, en definitiva, traiciones que hizo y manteniendo su discurso. Sí, eso es increíble, Felipe. Yo, leyendo tu texto, yo antes
algunos nos habíamos enterado de estas triquiñuelas que francamente están en el campo de la transgresión ética total. Efectivamente, como bien dices tú, la gente no sabe, la gente común y corriente no sabe que efectivamente la Concertación usó estas transformaciones constitucionales casi entre gallo y medianoche, se podría decir, porque la ciudadanía en ese momento que había el auge democrático, el año 90, 91, pero ya veníamos en la mitad de la década del 80 con una fuerza muy grande, podrían efectivamente haberse hecho las transformaciones estructurales. Y tú en tu texto recuerda, por eso insisto que es muy relevante, porque es como una ayuda de memoria y tiene cierta secuencia. Me acuerdo del grupo Los 24, que habían planteado la Asamblea Constituyente, y aquí hoy día se ha... Yo también participé ahí, claro, exacto, sí. Tú, sí, por eso te digo, te recordaba, pero hoy día se ha demonizado el tema de la Asamblea Constituyente. Se habla de Asamblea, no, este tipo de extremista quiere acabar con el Estado, etcétera. Yo respecto de los medios de comunicación te quería preguntar, Felipe, el impacto que eso ha tenido en términos de no solamente de la brutal concentración de los medios de comunicación, pero el impacto en la democracia. Total. O sea, Chile debe ser el único país de América junto con Cuba, porque digámoslo, Cuba tiene una sola prensa, Chile debe ser el otro país que tiene una sola prensa, una sola radio, porque hasta Venezuela tiene algunas, aunque las han ido eliminando. Entonces, nosotros estamos en el extremo derecho, haciendo lo mismo que Cuba en el extremo izquierdo. ¿Y por qué? ¿Porque gobierna la derecha? No, porque ha gobernado la centroizquierda derechizada, completamente derechizada. Y lo más terrible es que el gobierno de Boric también cayó en lo mismo. Bueno, sobre eso quería preguntarte, Felipe. Mira, el Congreso actual y los partidos políticos aparecen insistentemente en casi todas las encuestas de opinión como una de las instituciones más desacreditadas, más deslegitimadas, con lo cual de forma inmediata le generan un daño tremendo a la política. Pero contradictoriamente a ese descrédito, el Senado aprobó un proyecto de ley que modifica el sistema político hace poco, aumentando el umbral para que los partidos políticos tengan a lo menos representación cercana a un 5% o, en su defecto, 8 parlamentarios, entiéndase entre diputados y senadores. Y establece como causal de cesación del cargo como congresista el que renuncien a sus partidos o se cambien de bancada. O sea, renunciar al partido me parece que ya es un acto absolutamente espurio, antidemocrático. Que cambien de partido, bueno, puede ser discutible, pero que tú renuncies al partido, o sea, no podrías estar obligado tú a lo imposible, o sea, permanecer eternamente con un partido que transgrede tus propios principios. Bueno, cabe mencionar también que los senadores rechazaron, ahora nuevamente, que los dirigentes sindicales y vecinales o dirigentes sociales puedan postularse a cargos parlamentarios simultáneamente. Mira, el senador Bianchi señaló que esta reforma es un retroceso democrático al marginar a los independientes en pos de una mayor gobernabilidad. ¿Cómo es esta reforma? ¿Cómo es posible que un grupo que está tan desacreditado pretenda darle gobernabilidad a un país que cada vez lo mira con mayor recelo, con mayor distancia? Bueno, comparto plenamente lo que tú has dicho, pero déjame terminar con esto de Boric, porque la gente creyó que con el Frente Amplio y el Partido Comunista iba a haber algo distinto por ningún motivo, no pasó. De hecho, le entregaron los principales ministerios a personeros de la Concertación, y segundo, es cierto que no tuvo mayoría parlamentaria, pero muchas cosas que no son propias del Parlamento las llevó adelante Boric en contra de lo que había prometido en su campaña. Por ejemplo, adherir al tratado del TPP-11. Por ejemplo, entrar en seguir promoviendo el tratado solitario con la Unión Europea. Exacto. Después llegó a cosas insólitas como el regalarle hasta el 2060 a Ponce Lerú la mitad del litio. Eso es gravísimo. Sí. Gravísimo. Después, regalarle a las ISAPRES, eso en conjunto con la derecha, claro, regalarle cerca, se estima, de $1.000 millones a las ISAPRES, militarizar la Araucanía, etcétera, etcétera. Es decir, Boric también se ha convertido en un gobierno totalmente subordinado a la derecha económica. Bueno, eso también te quería preguntar, porque el gobierno de Gabriel Boric en Apruebo Dignidad, o sea, el Partido Comunista y el Frente Amplio, justamente llegaron al poder generando muchas ilusiones, especialmente en aquellas personas desencantadas de la Concertación, a miles, si no millones, diría yo, hastiados de la corrupción y de la impunidad, porque ese fue el grito que generalmente generó el estallido de octubre, la revuelta, fue justamente porque la gente estaba cansada ya de tanta corrupción y ver cómo la impunidad era lo que se convertía casi en una norma para los privilegiados. Bueno, pero además
habían llegado prometiendo acabar con los abusos, cansados de las AFP, de las ISAPRE, de la educación mercantilizada, del CAE, etc. A 3 años y medio, te quiero volver a preguntar sobre este tema, o preguntarte a ver qué piensas. ¿Cuál sería tu balance? Porque ya enunciaste algunos incompromisos, si pudiéramos decirlo, que faltaron. Pero esta promesa de jóvenes de cambiar el mundo, ¿y por qué te lo pregunto? Porque, bueno, la Concertación no eran tan jóvenes como los gobernantes de hoy día, no eran tan jóvenes, pero eran jóvenes también, habían varios de 30 y tantos años. Sí, pero menos, mucho menos. Claro. Y pasó un proceso de involución o de transformación, de renegación, diríamos, de algunos de manera descarada. ¿Cuál es tu visión ahí? ¿Cuál es, a 3 años y medio, cuál es tu balance? No, abandonó, o sea, Boric y el Frente Amplio y el Partido Comunista abandonaron completamente las promesas que hicieron. Porque, insisto, no tienen mayoría parlamentaria, pero cosas que no han hecho a través de mayorías parlamentarias también la hicieron en beneficio de los grandes grupos económicos, en beneficio del modelo económico impuesto por la dictadura. Entonces, en definitiva, el gobierno de Boric ha sido un 6º gobierno de la Concertación. Nada más que eso, nada más que eso. Con un discurso distinto, con personas distintas, pero como dije, entregándole también los cargos clave a personeros de la Concertación. Claro, que el ministro del Interior, de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, etcétera, Justicia, Relaciones Exteriores, en fin. Entonces, es un 6º gobierno de la Concertación. No, por supuesto, no, creo que no hay muchas dudas, salvo algún fanático que pudiera pensar distinto. Y ojo, tú hablabas, claro, de la corrupción, pero yo creo que hoy día hemos sido testigos ya yo diría, el acto cualitativamente más corrupto de la historia de la humanidad en un régimen democrático, que se supone. La venta, el intento de compraventa de la Casa de Allende desafía todos los parámetros. Es un acto de corrupción puro y duro, no solo inconstitucional, sino que de corrupción. Yo comprarle la casa a un ministro y a un parlamentario de mi alianza es absolutamente corrupto, absoluta y totalmente corrupto. Lo que pasa es que en Chile hemos naturalizado todo y al mismo tiempo la derecha no tiene interés en echar a Boric y no tiene los votos tampoco, es cierto. Pero yo creo que en cualquier régimen democrático un presidente que hubiera hecho lo que hizo Boric estaría prácticamente destituido de su cargo en términos legítimos. No sé si tendrían los votos, pero legítimamente. Porque insisto, cualitativamente yo creo que es muy difícil encontrar un acto de corrupción mayor que ese, en que en el fondo además es una casa que va a seguir siendo de la Fundación el Museo Allende, pero además le dan 1.000 millones de pesos para seguir siendo la casa. Y es una cuestión aberrante que no tiene nombre. Sí, bueno, son tantos actos. Sí, pero sí, es gravísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que además se demoraron mucho en pedirle la renuncia a la ministra. Pero si tendría que renunciar Boric, perdona. Claro. No, sí entiendo perfectamente la figura. Quizás suene un tanto duro lo que planteas tú, Felipe, pero en realidad si uno es riguroso no con la norma vigente en nuestro país, sino que es riguroso respecto de cuál debe ser el comportamiento ético de un mandatario, y particularmente el primer mandatario. Bueno, ahora ya resulta casi grotesco decir primer mandatario, como se les llamaba en el pasado, que cumplían un mandato a los mandantes. Eso ya creo que es parte de la historia. Ya de mandatario no tienen absolutamente nada. En el libro... Perdón, y además a esto se agrava la explicación, entre comillas, que dio ahora, de que él desconocía todo esto. Sin importar. Primero, no podía desconocerlo si estudió Derecho. Segundo, este artículo de la Constitución es el mismo que está desde el año 25. Tercero, hubo decenas de personas que lo vieron y que se hicieron los lesos. Sí, o sea, es muy extraño, es que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y por último, está dando una razón absurda porque, de acuerdo al derecho chileno y al derecho internacional, nadie puede aludir a vulnerar la ley sobre pretexto de que la desconoce. Sí. Eso es imposible. Así que por todos lados la explicación que ha dado Boric es absurda y como digo, en un país democrático, mínimamente democrático, tendría que estar destituido de su cargo. Bueno, resulta duro el juicio, la sentencia que emite, pero yo creo que en estricto rigor, si uno
desmenuza efectivamente el comportamiento conductual de un jefe de Estado respecto a una materia que está consagrada claramente en la Constitución, por supuesto, que cae lo que tú señalas. Pero estamos en un país donde decir eso es prácticamente una herejía. Sí, claro. Yo quiero llevarte a un tema que me parece relevante porque insisto que es muy importante leer Chile, una democracia tutelada. Un libro creo que marcó época. En ese libro relatas hechos y conductas que develan el papel que jugaron los jerarcas de la Concertación. Y hay algo que me llama la atención, que lo leí por segunda vez, esta reunión que se celebró en abril de 1990, a pocos meses de haber asumido la presidencia el presidente Patricio Aylwin, y en esa famosa reunión, comida al parecer entre Gabriel Valdés, presidente del Senado, y el señor Antonio Viera Gallo, presidente de la Cámara de Diputados, quienes invitaron a cenar a Pinochet y al alto mando de las Fuerzas Armadas. Y se divirtieron mucho. Y es grotesco, y yo quiero que los auditores, por favor, lean esto, porque no es un invento de Felipe Portales. Si lo que hace él es recoger una información que está registrada y en el Mercurio están las fuentes. Si yo lo que hago es constatar. Claro, ¿no? Y fueron risotadas para allá, para acá, claro, muy amena. Gabriel Valdés prácticamente, si hubieran habido selfies de ahora, se habrían sacado quizás cuántas fotos. Claro. Y muy amena, se rieron, tiraron tallas, bromas. Y también entiendo que el diputado Rodolfo Seguí, de la Democracia Cristiana, fue pedirle un autógrafo a Fue lo más Pinochet. patético. Si eso salió en un periódico, eso fue ya francamente deplorable, la actitud de Rodolfo Seguí, que justamente, y Pinochet lo trató como correspondía, lo trató de manera muy dura cuando le fue a pedir. Claro, que nos conocimos, no nos conocemos, creo que fue el diálogo brevísimo que tuvieron. Bueno, pero ¿por qué te quería recordar esta parte y intentar hacerlo con nuestros auditores? Porque el pueblo chileno, la ciudadanía, tuvo muchas ilusiones también. Me recuerdo que esta fiesta democrática que se vivió primero, después del plebiscito del 5 de octubre, ¿te recordarás claro. tú? Sí, claro. En la Alameda se llenó espontáneamente la gente. Yo trabajaba en el centro y vi lo que era la expresión democrática, la ilusión de la gente. Se pone fin a la dictadura, una alegría. La gente, me recuerdo que la gente abrazaba a carabineros en la calle. Sí. Los abrazaban. Sí. No hubo represión ese día, no pudieron reprimir porque era mucha la gente. Habían ilusiones. Bueno, y después se produce esto que subterráneamente empieza a fraguarse la traición. Se desarticula el movimiento social. También. Totalmente los sindicatos que se les había prometido restituirle ciertos derechos, particularmente acabar con el plan laboral, acabar con las AFP. Bueno, empieza todo eso llamado sindicalismo muy obsecuente que empiezan a cooptarlo. Bueno, quiero hacer el símil con lo que está pasando hoy día. Muchas ilusiones, mucha esperanza. Lo mismo que ocurrieron ahora hace 3 años atrás cuando la gente votó por Gabriel Boric, por los jóvenes que venían a cambiar el mundo, y al cabo de 3 años y medio las cosas están, y podríamos decirlo con mucha certeza, peores que los que estaban en octubre del 2019 cuando la gente salió a pedir salud, educación, pensiones. Sí, porque todavía tenían ilusiones, claro. Ahora ya nada. Hay mucha frustración y este es el camino fértil para los gobiernos de derecha, porque la desilusión la aprovechan mucho los populistas. ¿Qué podrías decir frente a este escenario que de repente se torna un tanto oscuro para la gente común y corriente? Porque los que ya vamos cumpliendo más años, bueno, miramos para atrás y bueno, mientras más cerca estás del crepúsculo, más fácil quizás, pero para las jóvenes, para las... Yo no diría que es un tanto oscuro el escenario, es totalmente oscuro. O sea, porque la verdad es que además de perder de una nueva gran desilusión, como tú bien dices, se ha perdido todo decoro, toda ya bueno, es natural y es culpa de los grandes grupos. Los grandes grupos económicos fueron los que se apoderaron del país con la dictadura. Eso en definitiva. Y la Concertación les legitimó y les consolidó y profundizó esa realidad. Si eso es lo más terrible. Porque, por ejemplo, Frei Ruiz-Tagle siguió privatizando el agua, exacto, por ejemplo, servicios públicos, los puertos, Lagos también, etcétera. Lagos fue considerado el mejor presidente de derecha de todos los tiempos, de acuerdo a un artículo que te traje de César Barros, en La Tercera, justo al día de su término de su presidencia. Es decir,
Herman Chadwick dijo que Lagos le había devuelto el orgullo de ser chilenos al país. Hernán Sommerville dijo que los empresarios lo amaban a fines de su gobierno, porque efectivamente Lagos consolidó y profundizó tú te acordarás, con el sistema de AFP, por ejemplo, estableció las nuevas... Los multifondos. Los multifondos, claro, etcétera. Transfirió la responsabilidad a los Y además Lagos tuvo mayoría parlamentaria durante 1 año y medio, porque esto también aquí se oculta esto, con los desafueros combinados del senador Pinochet y del senador Francisco Javier Errázuriz, por primera vez tuvo mayoría en el Senado durante 1 año y medio, la Concertación. Después el Bachelet también tuvo mayoría parlamentaria y después con su mayoría parlamentaria nuevamente consolidó el sistema de AFP. Sí, un pilar solidario, claro. Claro, un pilar solidario. Y ahora se ha vuelto nuevamente a legitimar el sistema de AFP con algunos pequeños retoques positivos. Entonces, porque además se inauguró la política, entre comillas, de los consensos. ¿Qué es lo que significaba la política de los consensos en plata? Significaba que nada se podía cambiar si la derecha no estaba de acuerdo. Nada de lo que la derecha había impuesto a través de la dictadura. Claro. Entonces la política de los consensos significaba que todo seguía igual. Y hasta la fecha. Sí. Estamos con la AFP, estamos con la ISAPRE, estamos con la ley minera, estamos con las universidades con fines de lucro privadas, estamos con todas las instituciones económico-sociales que dejó la dictadura están hoy día vigentes, gracias a los 6 gobiernos de la Concertación, en definitiva. ¿Ah? Entonces, claro, mientras la gente no se dé cuenta de eso, y es difícil, porque por algo liquidaron todos los medios de prensa, la televisión nacional es totalmente funcional a los grandes grupos económicos, etcétera, y los otros canales son todos de los grandes grupos económicos. Entonces, al final de cuentas, la gente no tiene posibilidades, porque, pero es que están las redes, sí, pero en las redes sociales es todo, son millones de emisores, yo lo digo así, en el fondo son, simplificando, son millones de emisores para millones de receptores. Claro. En la televisión son 6 emisores para millones de receptores. Entonces no puede competir en absoluto, no puede articular, las redes sociales no pueden articular opinión pública. Pueden comunicarse cosas, pero no pueden articular opinión pública. Claro. Bueno, interesante. Oye, Felipe, quiero llevarte a otro tema, porque también publicaste un libro, entiendo que el último, El Vaticano y la pedofilia. Un libro que es relevante y que se ha censurado virtualmente mucho. Sí, en la práctica. Nunca, por lo menos, vi yo que te llevaran un programa de la televisión abierta. No, por ningún motivo. Ningún motivo, sí. Bueno, comienza con la cita del historiador católico inglés John Acton. Comilla, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cierre de comillas. Recuerdo esta cita a propósito de lo que vi el país desde que se comenzaron a destapar los casos de corrupción, Penta, SQM, claro, Milico y Paco Gay, y un largo, etcétera. Y desde hace 1 año y medio continúa, y aquí quiero ver cómo podemos meternos a partir de tu conocimiento. Eres sociólogo, pero en el fondo estás convirtiendo los hechos en un historiador. Hace 1 año y medio continúa el caso de audio en las redes de Luis Hermosilla, el caso de Luis Hermosilla, no tan ágilmente como uno quisiera. Se ha han tratado de taparlo el tema de las licencias médicas, que le han dado mucha difusión en los medios, que también es un acto absolutamente obsceno, pero el tema de Hermosilla tiende a bajarse cada vez más. ¿Y por qué te planteo esto? Porque todos estos temas de corrupción tienden a bajarse, sí, ¿no? Todos. Y donde se amplía la red al aparato público y a los funcionarios que se dejaron corromper. Pero, por ejemplo, en el caso de la ley de pesca, que nuestros auditores deben saberlo, cuya confección fue confirmada corrupta y sigue rigiendo, y ahora con una ley aprobada recientemente, blanqueada y legitimada, la famosa ley Longueira. Hablemos un poco, pero desde una perspectiva mucho más histórica, por lo que conoces tú, de la corrupción en Chile. ¿Cuán corrompido está? Se dice que las instituciones funcionan, nos repiten a cada rato, pero son las mismas instituciones que aparecen corrompidas. O sea, ahora anoche nos enteramos que la Fiscalía, el Ministerio Público están involucrados, que un juez de la República, de la Corte Suprema. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Tú, con tu bagaje, con tu historia, algo se podrá hacer. Afortunadamente, desde el punto de vista histórico, la corrupción en Chile fue total hasta 1925, total. Pero después, cuando empezó a surgir un movimiento de clases medias y de sectores populares importantes, fue haciéndose mucho más difícil
y fue disminuyendo notoriamente la corrupción. Más todavía cuando en el año 58, porque la gente no lo sabe, porque los historiadores tampoco lo acentúan, el año 58 empezó a haber un régimen democrático con voto efectivo por 5 hechos, sin acarreo de los inquilinos, con la cédula única. Fue fundamental. Y con la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, eso fue el 58. Y de ahí en adelante, evidentemente que hubo cambios muy sustantivos. Para otro programa será el despilfarro histórico que yo encuentro que cometió la centroizquierda chilena de fratricidamente destruirse entre sí y dejarle en bandeja la cancha a la derecha a través de los militares. Porque voy a dar un solo dato que a los auditores les va a dejar impresionados, ojalá que se sienten. La Cámara de Diputados de 1965... ya con Frei subiendo, estaba compuesta por 9 diputados de derecha y 138 de centro izquierda. 138-9. Y 8 años después vino el golpe militar. O sea, yo digo, aquí la culpa fundamental fue de la centroizquierda chilena, no fue de Estados Unidos, no fue ni siquiera de los militares o de la derecha. Sí, una discusión que no se ha hecho. No se ha hecho porque salen a aparecer muchas cosas. Sí. Pero evidentemente que había una... La derecha perdió la hegemonía, no solo electoral, sino que política. Se hablaba de los momios. Sí. Los momios. El Clarín, que era el diario de izquierda, claro, de una forma yo creo no aceptable, pero para que vean ustedes cómo se regía el país. Hablaba de la señora por Jorge Alessandri, porque Jorge Alessandri se le atribuía a ser homosexual, qué sé yo, y salía en primera página la señora. Sí. O sea, no es que yo apruebe eso, pero eso da cuenta de cuánta había perdido la hegemonía de la derecha en Chile. Que desgraciadamente hoy día ha recuperado justamente por insuficiencia, por vacilaciones. No, por entregas. Exacto, no por insuficiencia. Por supuesto, ahí yo difiero. No, estoy totalmente de acuerdo, sí. Por subordinación absoluta. Sí, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, y después, volviendo al tema de la corrupción, yo era dirigente estudiantil demócrata cristiano para el golpe. Yo era contrario al gobierno de la Unidad Popular, pero tengo que reconocer, yo me acuerdo cuando vino el golpe al cual yo me opuse, y nos opusimos la mayoría de la JC de la Universidad Católica, hubo un general que amenazó con las penas del infierno y con mucha fanfarria de que iban a hacer innumerables juicios a los corruptos de la Unidad Popular, etcétera, etcétera, ya por corrupción. Y tenían todo en las casas fuertes, y el golpe los pilló todo, tenía todo el papeleo estaba ahí para ellos. Claro. ¿Y cuántos juicios por corrupción le hicieron a la Unidad Popular? ¡Cero! Sí. ¡Cero! O sea, la Unidad Popular pudo haber sido muy desastrosa en muchos aspectos, pero no fue para nada corrupta. Sin perjuicio de que haya habido algunos corruptos, que siempre hay. Sí. Pero no había un sistema de corrupción, ni en el gobierno de Frei, ni en el gobierno de Allende, nada. O sea, no era un sistema, había gente que, como no estamos en el reino de Dios. Entonces, evidentemente que podemos volver. Si volvemos a la democracia, vamos a volver a un sistema que sea mucho menos, o sea, que pierda esta cosa de corrupción sistemática. Sí. Interesante, bueno, que diga Felipe Portal esto tan categórico, relevante para nuestros auditores, particularmente para los más jóvenes. Tú militaste en la Juventud Demócrata Cristiana y, como bien dices, fuiste opositora al gobierno de Salvador Allende, pero eso no te inhibe, no te quita tu condición ética de señalar con tanta claridad que efectivamente la corrupción eran casos aislados, ¿no? Como hoy día que conocemos todas las instituciones, prácticamente no se salva ninguna. Entonces eso es lo que tremendamente provoca tanta indignación en la ciudadanía y que muestra un panorama oscuro. Quiero seguir con otro tema que porque queda poco tiempo, y tú también en tu libro Historias Desconocidas de Chile, que tiene en la portada... Están librerías, eso está en todas las librerías. Al famoso Arturo Alessandri Palma, que gobernó, podríamos decir, casi en 3 oportunidades, porque virtualmente. Del 24, claro, después se fue, volvió a los pocos meses. Volvió como virtual dictador el 25, claro, sin Congreso Nacional. Y podríamos decir que gobernó incluso con Carlos Ibáñez del Campo, cuando era general de ministro de Guerra. Sí, claro. ¿Y por qué recuerdo esto en la historia? Porque en 1925, el 5 de junio de 1925, hace 100 años, hace poco, se cumplieron esta semana, se produjo una de las matanzas más grandes, la segunda quizás más grande de la historia de nuestra
república, claro. La Coruña, en la provincia de Tarapacá. Bueno, cuéntanos un poquito de eso. Eso nos demuestra el grado ya de podredumbre en que estamos, en que ni siquiera nadie, ni de la izquierda, del movimiento social, conmemora, digamos, una de las peores masacres de la historia de Chile, que fue el año 25, y que además precedió a la imposición, porque también la gente no sabe que la Constitución del 25 fue impuesta por Alessandri y por los militares. Claro, eso es importante decirlo. Claro, sí. Porque hubo oposición de los comunistas radicales y conservadores al texto autoritario presidencialista que elaboró Alessandri en forma engañosa, porque había prometido los militares y Alessandri una asamblea constituyente masculina, pero asamblea constituyente, y no se hizo, sino que Alessandri mismo designó a 14 personas para elaborar el texto. Y después ese texto pasa a otra comisión, también designada por Alessandri, pero con más número, y ahí, frente a la oposición que empezó a surgir, el comandante y jefe del ejército, Mariano Navarrete, el hombre fuerte era Ibáñez en el ejército, pero el comandante nominal era Navarrete, que era miembro también de la comisión, amenaza virtualmente a todos los miembros con un tercer golpe de Estado, porque ya habían hecho 2, si se oponían a esto. Ahí se acabó toda oposición. O sea, y después se hizo un plebiscito trucho. Entonces, en definitiva, la Constitución del 25 también, y precedida por la masacre, no solo de La Coruña, sino que de 8 oficinas salitreras, pero la principal fue La Coruña, en la cual el ejército bombardeó, porque los mineros, tomando en serio las leyes aprobadas de sindicalización, quisieron hacer los sindicatos y las compañías se negaban a hacerlo. Entonces recrudeció el conflicto hasta que se tomaron las oficinas, murieron 2 o 3 personas y ahí vino la masacre absoluta, sí, con bombardeo y todo. Y luego de eso, felicitaciones de Alessandri y de Ibáñez a los que habían restablecido el orden público. Florentino de la Guarda, el famoso Florentino de la Guarda. General, claro. Y bueno, y decir también que en ese atentado uno de los dirigentes de tendencia, entiendo, anarquista, Carlos Garrido, se rindió y fue donde el general y lo masacraron. Y la gente que huía, se cuenta la historia, también la seguían a caballo y los mataban. Bueno, se mató hombres, mujeres y niños. Sí. Fue una masacre que desgraciadamente no está en nuestra historia y que es relevante. Bueno, y no fue conmemorada. 100 años se cumplieron el 6 de junio y nadie la conmemoró en Chile. Si este país se ha convertido en una vergüenza. ¿Y estaba Recabarren todavía? ¿O si estaba todavía? El 25, no, 24 había fallecido. Se había suicidado en diciembre del 24. Sí, tienes razón. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, Felipe, agradecerte. Bueno, y queremos recordarle a nuestros auditores que mañana, 14 de junio, se realizará la Marcha Mundial a Gaza, en apoyo a Palestina. En Santiago hay varios puntos de encuentro. Uno de ellos sale desde Metro Manuel Montt, con la Coordinadora por Palestina, la barra del Club Deportivo Palestino, la Federación de Estudiantes de Chile, bueno, y diversos comités estudiantiles pro-Palestina. Así que también llamamos a nuestros auditores a escuchar Palestina por Siempre con nuestro querido amigo César Agüey los días domingos. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 16 horas, en un nuevo programa de debate social. Bueno, y agradecer realmente a Felipe esta conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, ¿de qué?